Bueno, mi nombre es Elaine Saralegui y soy pastora de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Y nuestro ministerio básicamente es un ministerio radicalmente inclusivo para las personas de la diversidad sexual, dígase personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros en sentido general. Nosotros le damos la bienvenida a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Incluso las personas heteros también acuden a nuestra comunidad porque le damos un sentido divino a la sexualidad como un don de Dios para todas las personas. Nosotros trabajamos un poco más con el contexto, con las teologías que deconstruyen estas interpretaciones. Buscamos los textos que hablen más desde el amor. Pareciera que la salvación está en detrimento de tu orientación sexual y tu identidad de género. De hecho, esas son las reflexiones tradicionales que tenemos de la Biblia hoy en día. Para nosotros la salvación está en todos los seres humanos siempre y cuando amen a otros seres humanos y las relaciones no sean violentas. A nuestra comunidad llegan personas devastadas, no solamente por los preceptos bíblicos, ideológicos, sino también por cómo la sociedad entiende estas cuestiones. De alguna manera tenemos una doble condena, la condena social y la condena religiosa. Muchas veces los textos nos dicen que no heredaremos el reino de los cielos. Nosotros bautizamos a todas las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Realizamos las bendiciones de amor. La comunión es un símbolo muy importante para el cristianismo, es el símbolo de la plena inclusión a la mesa de Jesús. Para nosotros ninguna iglesia tiene que dar tickets ni papeletas de quién viene, quién entra y quién no entra. Es la mesa de Jesucristo, por lo tanto todos y todas somos bienvenidas y bienvenidos independientemente de tu orientación sexual, identidad de género, raza, lugar donde viva, discapacidad. Nosotros tenemos proyectos enfocados al activismo social, pero también a un activismo religioso. Pretendemos que las iglesias, los pastores, pastoras, líderes religiosos puedan tener contacto con estas nuevas teologías. También hacer un activismo social, porque nosotros somos parte de la sociedad civil y también nos afecta las leyes que tengamos o no tengamos que puedan estar vulnerando ahora mismo nuestros derechos. Tenemos 3 actividades fundamentales que van enfocadas a eso: las jornadas socioteológicas, que son jornadas que hacemos para llevar estos temas a la teología con apoyo de las ciencias sociales. Tenemos una jornada que se llama Teatro Rosa, que la hacemos en el marco de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, que trabajamos la sensibilización y educación de estos temas desde las artes visuales específicamente, aunque involucramos en todas las artes posibles. Interactuamos directamente con el público y con los activistas y hacemos un taller de redes con los activistas propiamente dicho para crear puentes entre activismo religioso y activismo secular, por llamarlo de alguna manera. Pensamos que nosotros también tenemos una voz que ha estado acallada durante mucho tiempo. A veces los que estamos más cerca de las iglesias tenemos a Dios en la cabeza, pero no en el corazón. De lo que se trata y de lo que ICM es como Iglesia de los Derechos Humanos es eso, transformar. Que cambien algunas leyes en el país que puedan tener contenidos nuestros derechos y explicitados nuestros derechos en ellas a nivel constitucional y que luego pueda emanarse en otras leyes como el Código de Familia, Código de Trabajo y otros códigos. Código Penal. También quisiéramos que la Iglesia se involucrara un poco más en estos cambios y que sea luz para la sociedad y acompañe al pueblo cubano y se involucre más en las causas sociales, específicamente los que trabajan los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y bueno, ese es el cambio que me imagino en este sentido. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho
para tomar el rumbo que tú llevas. Me sumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo impone un nuevo mundo a su manera.